Hola amigas y amigos, Abel Reynos, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Hemos estado hablando de un poco de los monopolios que se fueron creando al principio, siglo XIX, siglo XX, con el control de las drogas. Y estamos hablando de la parte, hasta cierto modo, legal, en la que ilegal, le digo legal porque mucho de lo que ocurría durante la primera parte del siglo XX tenía mucho que ver con la falta de controles dentro de los distintos países. O sea, no había, ya había algunos acuerdos, había algunos, digamos, leyes en algunos países, como aquí en Estados Unidos, de tratar de controlar no tanto el consumo, sino la producción y sobre todo la distribución de drogas desorganizadamente. O sea, recuerda que en la historia que le he venido contando de Estados Unidos hubo una época de gran necesidad del uso de la droga, particularmente después de la Guerra Civil, y que luego esto se fue expandiendo a tal nivel que a medida que los laboratorios en Europa, particularmente en Alemania, empezaron a descubrir, y ya a través de investigaciones, a través de digamos, estudios más profundos de las cualidades de las hojas de distintas plantas, como lo era la amapola con el opio y luego con la morfina y luego la cocaína, se empezaron a utilizar estas drogas abiertamente y no había controles. O sea, la gente la automedicaba, e incluso después, cuando ya se medio organizó, los médicos la proporcionaban con receta a todo mundo sin mayores controles. Incluso la venta se había hecho ya empezaba a comercializar, se había hecho muy abierta y muy normal. Y le digo, todo esto eventualmente causó que los gobiernos en algunos países, al ver tanto problema de consumo, quisieron poner un poco de control. O sea, hoy en día nos quejamos mucho y vemos, hay una cantidad enorme de leyes que prohíben el consumo, que prohíben el acaparamiento, que prohíben la cosecha, que prohíben la distribución de drogas muy serias, ¿no? Particularmente la heroína, la cocaína, la metanfetamina. Pero ya hoy hay mucha evidencia y mucha forma de que algunas de estas drogas tienen tendencia a crear adicción y tienen tendencia a crear serios problemas de salud para algunas personas, particularmente si no se las saben utilizar. Lo que ocurre es que todo esto fue progresando y hoy en día tenemos mucho más información, que le estoy hablando de lo que había en 1850, 1870, a principios del siglo XX, 1900. Y en esa época había un total descontrol y no había forma de enterarse todavía la cantidad de hábito y de drogadicción, de adicción que había, que podía causar. Entonces se empezaron a implementar leyes, y como todo en un comienzo, amigos y amigas, estas leyes eran muy rigurosas, eran muy drásticas, eran draconianas, y para asustar a la gente. Acuérdense que en esa época los medios de comunicación no eran lo que soy hoy en día, era todo palabrerío, mucha gente no leía, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, una de las cosas que se utilizaban durante esa época era esas tácticas de asustar a la gente con extremos usos, con extremos casos de cosas que hoy en día todavía siguen, pero que hoy en día la información va a través de los medios sociales, a través de los teléfonos inteligentes, a través de la computadora y de las laptops y de las tabletas. Tenemos mucha información, tenemos mucho acceso a información, entonces podemos verificar inmediatamente todo esto, pero en esa época no existía. Entonces hoy alguien nos viene con un cuento, con un mito, con una exageración, si no la creemos, vamos a buscar. Y hoy hay gente que sabe mucho del tema y escribe y nos informa. Bueno, en esa época no ocurría eso, y entonces había grandes
exageraciones de lo que causaba la droga. Y basadas en esas exageraciones se crearon muchas de estas leyes que hoy en día todavía continúan. Por ejemplo, con el uso de la marihuana. Las leyes contra la marihuana empezaron realmente a dictarse cerca de 1930. Igual con muchas de las otras drogas que causaban extrema excitación, que causaban agresión, y particularmente se utilizaron, como ya lo hemos hablado, en temas racistas para controlar cierta parte de la población y de la inmigración. O sea, las drogas eventualmente, después que se descubrieron que eran, digamos, muy curativas y que trataban enfermedades, también se empezaron a utilizar como un arma política social, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la podemos utilizar. Y vamos a regresar un poco a la época del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, porque la droga también se utilizó para conseguir intereses como una herramienta, como le comenté en el video anterior, una herramienta de manipulación política, comercial y diplomática, e incluso bélica. Y uno de los mejores ejemplos, y le digo, no lo profundizo mucho esto porque, amigos, hay excelentes videos hoy en día, hay excelentes canales que hablan mucho de la historia gráficamente hablando, tienen excelentes fotografías, tienen excelentes obras artísticas y tienen muy buena información, muy bien documentada, ya a profundidad. Mi idea no es dar una clase de historia detallada, con fechas, con nombres, con países, con todo, sino simplemente hablar a grandes términos, porque nuestro interés es hablar del tema del narcotráfico, ese es nuestro gran conocimiento. Entonces, lo que hago es extracto de algunos momentos históricos relevantes para demostrar que siempre hubo estos problemas que hoy en día aparentan ser mucho más serios de lo que son, ¿no? Que es el narcotráfico, la corrupción, la manipulación de las masas y todo eso, que ya lo vamos a hablar cuando ya hablemos del narcotráfico, pero quiero usar puntos de referencia históricos para que podamos más bien comprender de dónde viene todo esto. Y la manipulación de leyes para manipular las masas, para asustarlas, la manipulación de leyes para controlar la producción, para controlar el mercado, siempre se utilizó en todos lados. Y sobre todo si había que sacarle beneficios. Y si recuerda cuando hablaba yo del que cuando comienza el comercio entre las grandes civilizaciones, y históricamente siempre hubo, después de que se peleaban todo al principio, que se pelearon, se empezaron a asentar y a crear pueblos. Luego de las partes bélicas se dieron cuenta que a lo mejor comercializar entre un país, yo tengo este producto, usted tiene este, él tiene este, lo intercambiamos, luego empezaron a acumular fortunas y a acumular cosas. Siempre hubo ese proteccionismo de los productos nacionales y hubo esa venta, ese comercio. Y se hicieron, si recuerda lo que comentaba yo, se hicieron pactos de que yo le compro a usted esto y le vendo esto. Y en algunos lugares, en algunas culturas, ciertas de estos productos, muchos fueron productos alimenticios o de gusto, de consumo, causaron una sensación en algunos países. El tabaco fue uno de ellos, por ejemplo, ¿no? En Europa, una vez que se descubrió el tabaco, se expandió enormemente. El cacao, ciertas vegetales, ciertas frutas, la papa, el tomate, o sea, hubo. Y luego se acuerda las especias, que las especias fueron una de las causas primordiales por la que las grandes potencias de la época, estamos hablando de 1500, 1400, 1500, empiezan a mandar sus navegantes por todo el mundo para encontrar rutas, porque se sabía que la mayor parte de las mejores especias, la pimienta y los otros especies que se cocinaban para dar sabor al paladar y disfrutarlo más, venían todas de Medio Oriente y de Oriente y del Asia Central. Entonces, de ahí ya se empieza a comerciar y se crean grandes rutas, y la famosa ruta era la ruta de las sedas. Le decía eso porque venía de China, y China en esa época ya tenía una gran producción de productos exóticos,
particularmente ropa de seda, particularmente vajillas de porcelana, por piezas de porcelana extraordinaria, había también un poco de joyas y había especias. Y de las cosas que se producían en China era la planta de té, que era segunda al café. El café también entró en todo este negocio, se fue distribuyendo por Medio Oriente y de Medio Oriente pasó a Europa y creo también una sensación. Entonces se empezaron a comercializar todos estos productos. El té en particular, si recuerdan en el video anterior yo comentaba que tuvo un gran impacto en Inglaterra. E Inglaterra, y ya estoy volviendo al siglo XIX, Inglaterra en el siglo XIX, en 1800, se volvió loco con el consumo. Y hasta hoy en día sigue siendo el té una cosa extraordinaria, un consumo extraordinario en Inglaterra particularmente, en el que es todo un arte. O sea, el té, porque hay tés extraordinarios, hoy en día el té ya se ha transformado en un alto culinario, pero se lo debemos mucho esto a los ingleses por su paladar. Y los ingleses de la época, ya el imperio inglés en 1800, era un imperio serio, era el que conquistaba el mundo, tenía una gran armada, una gran marina, no solo militar, sino comercial, que ya utilizaba su poderío a través de todo el mundo para comerciar, y que también, oiga, también estaban los holandeses, también estaban los portugueses, también estaban los españoles, o sea, que eventualmente todos ellos se peleaban y había grandes conflictos, ¿no? Y eso siempre existió. O sea, los conflictos tienen mucho que ver con digamos, los intereses nacionales de cada país, de cada imperio, de cada lugar. Hablaba mucho de eso en el último video. Están relacionados, por eso había grandes fuerzas militares, navieras y militares que invadían y que luchaban. Bueno, en el caso del té, una vez que los ingleses desarrollan ese paladar para el té exquisito que les gusta, empiezan a comprarle grandes cantidades a China. Ahora, ¿qué ocurre? China, como todo país que se interesaba en proteger su cultura, su dinero, sus negocios, se había hecho un poco muy exótica, muy extraordinaria, como logra hacer. O sea, imagínense, alguien que tiene un producto único y enseguida, una vez que se da cuenta que es un gran comercio, empieza a manejarlo con intereses ya más altos, suben los precios, la producción disminuye y entonces se empiezan a hacer. Ahora, también hay que entender otra cosa, y esto es lo que hablábamos, de que muchos países han utilizado el comercio interno y la producción de ciertas cosas para crear su gran imperio, y también lo utilizan para manipular sus intereses, lo que le conviene a ellos. Pero acuérdense una cosa, lo que le conviene a usted no necesariamente le conviene al otro. Y cuando los poderes que se enfrentan, que tienen ciertos productos y no tienen, pasan dos cosas. Primero lo vamos a tratar de resolver a través de comercio, luego vamos a tratar de hablarlo de parte diplomática, pero si no sirve, si alguien de los dos, por una razón u otra, y acuérdense que estamos hablando de la mentalidad humana, que a veces es muy posesiva y muy territorial, y un poco celosa, un poco envidiosa, un poco de todo, porque acuérdense que nosotros hablamos en grandes esquemas, pero siempre hay una persona, un líder atrás que maneja, por su interés intelectual, maneja lo que él o ella cree. Y si era la reina, pues ella diría, si era el rey o el emperador o el jefe de Estado, siempre ellos influencian esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Los chinos, particularmente, que ya eran una gran civilización, elegían con quién operaban y con quién no operaban, con quién hacían negocio, con quién no hacían negocio, y eventualmente cuando se van expandiendo se van exponiendo a la influencia europea particularmente, y empiezan a querer, porque es lo que ocurre cuando una región en el mundo es muy productiva y tiene mucho dinero y es un mercado. Acuérdense que China, una de las cosas que siempre definió a China es la gran población, siempre, durante toda su historia hubo millones y millones de chinos, mucho antes de que el resto del mundo se habitara la forma que es. Tal es así que cada vez que había una guerra en China, había un problema social en China, había
grandes muertes por causas de falta de comida. Eran millones los que morían, no eran 2 o 3 mil o 4 mil, eran millones y millones. Y hay varios puntos históricos en la historia de China, que es fascinante, que usted sabe, incluso en revoluciones, donde murieron millones, según los historiadores, murieron millones en muy corto tiempo. Entonces, además de todas esas, digamos, causas bélicas y todo eso, China, con la cantidad de gente que siempre ha tenido, se le ha considerado un gran mercado. Incluso hoy en día, y esto en los últimos 30, 40 años, a lo que le ha ofrecido al mundo, es China es un gran mercado para comprar todo lo que les guste, y sobre todo desde que el Partido Comunista aceptó entrar en el ambiente internacional, en la plataforma internacional de comercio e intercambio, una vez más, y abrió su mercado de consumo, pues todo el mundo quiere vender productos en China hoy en día, o comprar productos chinos, porque también los chinos se han aprovechado y han invadido el mundo. Ellos son los fabricantes, se dice, de todos los productos, que a lo mejor muchos ni sirven para nada, pero los producen. Entonces, todo lo que Walmart vende, la mayoría está todo hecho en China, por ejemplo. O sea, muchos de los productos, le aseguro, que usted tiene en su casa, están fabricados en China. Bueno, 1850, 1830, 1850, 1860, China era un país ya muy potente, muy especial, y con lo tanto muy creído de que no necesitaba de nadie, y elegía y manipulaba. Y además de todo ese gran sistema que habían creado ellos, lo utilizaban para atacar e invadir otros estados, otros países. Incluso si usted estudia la historia de China, había muchos conflictos regionales de distintos lugares del país, porque le costó a China mucho eventualmente unirse y crear lo que hoy conocemos como China, porque eran regiones, eran emperadores, eran esto. Entonces, China tenía muchos conflictos y tenía muchos intereses, pero uno de los intereses que China básicamente le interesaba al extranjero era, le digo, las sedas, la porcelana, también tenían el té, que era una de las especies que más llamaba la atención. Entonces los ingleses se interesaron y trataron de negociar, y los chinos por un tiempo no hubo problema, pero eventualmente China empezó, ¿no?, a querer restringir la venta de té, lo cual causó un problema con los ingleses. Y los ingleses, que también eran igual en cierto modo de cabeza dura, de que nosotros somos una potencia, porque acuérdense, si China era una potencia en el Asia, los ingleses eran una potencia en el resto del mundo, particularmente por su flota naviera, y además porque ya tenían muchas colonias en distintas partes del mundo, aunque habían perdido ya para los mediados de los 1800 Estados Unidos, que era su mercado, pero seguían, digamos, entrometiéndose en la historia. Si usted busca la historia de Latinoamérica, los ingleses fueron los que financiaron muchas de las revoluciones contra España en los países nuestros. Bueno, pero volviendo al tema, cuando los chinos empiezan a poner sus moños, digamos, de no querer venderle a Inglaterra por razones económicas, por razones sociales, porque no se caían bien, o sea, olvídense, si lee la historia hay un montón de argumentos porque China no quiere venderle más a Inglaterra, y además porque según los chinos la influencia europea les estaba causando muchos problemas, ¿no?, de religión, porque también empiezan a mandar ciertas ideas religiosas con los chinos, todo el mundo se quiere entrometer porque era un gran mercado en muchas formas. Entonces todo el mundo incluso se hablaba, nunca hubiera ocurrido, si usted estudia la historia de los chinos y se estudia la sociedad de los chinos y bueno, es imposible que cambien. Ellos siempre van a ser muy peculiares en su forma de ser, a pesar de aceptar toda la tecnología del mundo, no pueden cambiar, pero eso no lo han cambiado. Una de las cosas que distingue a los chinos es que son muy cabezaduras, como muchas otras culturas, y no creen ni confían en nadie.
Incluso hoy en día eso sigue siendo. Por eso el mercado está cerrado, porque usted, por ejemplo, va a China y tiene que restringirse a las cosas. El internet no es accesible, Google no entra, todo lo que en el mundo entero se hace una cosa, China no lo permite. Hoy en día, muchas cosas no se permiten. Y el Partido Comunista sigue siendo el que legisla todo y el que se queda con la mayoría. Sí puede usted tener dinero, sí puede tener su auto, su casa, su negocio, pero el gobierno y el partido político sigue concentrado en esto. Bueno, esta misma mentalidad se le aplicó en 1800, mediados de 1800 a todo esto. Y los ingleses, que eran necios, que eran también igual de altaneros y demás, decidieron, primero le digo, trataron diplomáticamente, comercialmente, no funcionó porque tienen dos culturas de gente muy necia, y decidieron entonces atacar a China. Y aquí se vienen dos eventos bélicos muy interesantes, que son el ataque de los ingleses hacia China. Pero detrás de todo esto, porque aquí viene la cosa, no era nomás el ataque por el ataque, lo que había ocurrido es que cuando los ingleses se dan cuenta de que los chinos están comerciando grandes cantidades de té y ellos pueden ganar mucho más, y se dan cuenta de que hay un producto, y aquí esta es la más parte importante de todo este conflicto, hay un producto que los chinos de pronto en los últimos, digamos, 50, 60 años habían empezado a ingerir tremendamente, era el opio, fumar opio. Acuérdense, primero empezaron fumando nicotina, ¿no? Tabaco, que se introdujo, y hubo un emperador que prohibió el tabaco, incluso bajo pena de muerte de que se consumía, y la razón era porque a él no le gustaba cómo olía, cómo se impregnaba la ropa, o sea, no era una cosa médica, era una cosa de que me cae mal, es como la marihuana para mucha gente, no me gusta cómo huele, yo creo que tiene esto, o sea, a través de ciertas ideologías personales, no científicas, prohibió el uso del tabaco. Cuando se prohíbe el uso de tabaco, comienza el uso de consumo de opio. Y el opio, la mayoría del opio se producía en la India, que era un territorio en esa época de los ingleses. Los ingleses ya habían conquistado mucho del territorio de la India y lo controlaban, se lo habían quitado a otros poderes europeos, los holandeses, los franceses y los españoles, y ellos controlaban la producción de opio, porque el opio se había hecho un comercio, una herramienta de comercio muy importante entre China y Inglaterra. Entonces los chinos, cuando ven que hay un gran descontrol y una intensa fuma de opio de parte de la población, usan la idea de que ya no le vamos a vender té porque ustedes nos están inundando con opio. Y los ingleses, que no eran nada tontos tampoco, dijeron, usted no nos puede prohibir el opio, y los chinos dicen, nosotros no solo lo vamos a prohibir, sino que no lo vamos a comprar. Y los chinos deciden, como siempre ocurre, atacar barcos ingleses, quemar la cantidad de opio que los ingleses exportaban. O sea, todo eso que le digo está históricamente documentado perfectamente. La situación es que pasan dos cosas, y esto es importante en la historia de la política moderna. Amigos y amigas, pelearse ya en parte bélica con un país o con un imperio que tiene tecnología superior y fuerza superior militar siempre ha sido un gran error de muchos países, sobre todo porque además los ingleses tenían mucha experiencia de batalla, y sobre todo porque ellos dominaban el mar. O sea, yo le dije que los ingleses tenían el control naviero, y lo único que los ingleses tienen que hacer es, se recuerda que yo le comenté en un video anterior, los chinos comerciaban, pero como protectores de su imperio, habían cerrado la mayoría de la frontera y todo su comercio se manejaba de los puertos. Las ciudades más importantes de China siempre estaban cerca de los puertos. Entonces se les hizo muy fácil a los ingleses bloquearle todos los puertos y cañonearlos hasta que se cansaron. Porque era la habilidad que tenían los ingleses. Los ingleses eran maestros del mar, eran los lobos marinos más importantes, y entonces lo único que tenían que era cercar y empezar a cañonear. Y los chinos, a pesar de su gran cultura, a pesar de toda los años de experiencia, lo que no tenían avanzado era la parte guerrera, la parte bélica. Todavía cuando los ingleses los enfrentan
con pólvora que irónicamente se había inventado en China y los cañonean hasta que se rinden. Los chinos lo único que tenían eran lanzas y flechas. En serio. Entonces se le hizo muy fácil a Inglaterra vencer a China, no una vez, sino 2 veces, porque hubo 2 guerras en un periodo de 10-12 años. Una en el 40, la otra en el 50, 52, 53. Y entonces, con esta ideología, se habla y se dice que los primeros narcotraficantes, y si lo eran, del mundo, fue el Imperio inglés. Los ingleses no solo que le ganaron a los chinos, los bombardearon hasta que se ganaron, sino que los obligaron a que no solo aceptaran la compra, o sea, la compra de todo el opio que se le encantó venderle a los ingleses a los chinos, sino que también lo tuvieron que legalizar el consumo y que también tuvieron que aceptar venderle todo el té necesario. Y en ese periodo del 40 al 53, 53, que los chinos creen que ya ellos ya tienen un dominio, vuelven a hacer cometen el mismo error y otra vez los ingleses les ganan. La ganancia para Inglaterra fue única porque no solo se quedaron con mucho del negocio, se quedaron también con algunos territorios comerciales muy importantes de los chinos y se quedaron con la famosa isla de Hong Kong, que no se la regresaron hasta el final de los 90, casi 150 años después. Pero esta razón que le comento todo esto es porque la droga en algunas situaciones, y ya vamos a hablar, ya cuando hablemos un poco más del narcotráfico, vamos a volver a tocar el tema de la droga como una fuerza militar o como una excusa para invadir países, para manipular economía, para forzar comercios o para simplemente desestabilizar sistemas financieros, económicos, bancos, comercios y demás. O sea, la droga es un elemento. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de gente que la usa y hay un comercio que se la provee, ¿no? Esto es lo que pasa hoy en día. O sea, hay adictos, hay gente que consume droga y hay gente que la produce. Esto. Bueno, cuando usted entra en el negocio de la droga, en ese, digamos, en ese nivel comercial, usted también se expone, estoy hablando de los países, se expone a todo lo que ese comercio significa. Y necesariamente no quiere decir que le va a ir mal, pero tampoco le va a ir muy bien. Y sobre todo, si usted quiere enfrentarlos, le digo, leyes que les guste o no les guste, enfrentarlos bélicamente, porque va a perder, eso nunca va. Y si no pierde bélicamente, pierde económicamente, y si no pierde económicamente, pierde socialmente. O sea, siempre hay algunos manejos de tejidos políticos y financieros detrás del negocio de la droga. La razón que le comento todo esto, amigos y amigas, es porque lo que ocurrió durante el siglo XIX y luego el XX ha ocurrido muchísimas veces en muchas partes, muy particularmente en nuestros países, conforme a el poder militar, económico, social, financiero de Estados Unidos sobre nuestros países, que tiene mucho que ver con el tema del narcotráfico. Pero nuestros hermanos ingleses, nuestros primos ingleses, o nuestros amigos ingleses, o para algunos los enemigos ingleses, fueron los primeros que efectivamente utilizaron este poder para manipular una situación, un mercado a su beneficio. Que le vuelvo a repetir, no era único de ellos, esto ocurría a través de la historia, ha ocurrido muchísimas cosas. En este caso se usó el opio, pero en otros casos se han usado muchos otros elementos y hoy en día se siguen utilizando distintos materiales, distintos recursos naturales, distintos poderes, distintos grupos financieros para